focus en su práctica cotidiana. Yo algo de lo que considero importante en esta circunstancia es de que, pues cuando nosotros nos desempeñamos en hospitales de alta especialidad o en hospitales que puedan tener suficientes recursos, pues a veces no te preocupas tanto por decir que vas a solicitar un eco. Pero creo que la gran mayoría en diferentes turnos o en diferentes hospitales no contamos con el cardiólogo que nos pueda sacar del problema, ¿no? Y creo que el que nosotros podamos tener la posibilidad de contestarnos preguntas sobre nuestro paciente y en base a ello tratar de dar una medicina de precisión, pues nos es de muchísima utilidad. Por lo tanto, es de que como el doctor le he venido dando seguimiento y sabemos de sus capacidades, pues queremos aprovechar su experiencia y sus conocimientos para que nos dé esta plática. El doctor Ricardo González, pues él es egresado de pediatría del Hospital Pediátrico de Culiacán, hizo su residencia de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Universitario. Él se desempeña en la ciudad de Culiacán en su práctica privada es jefe de la unidad de terapia de pediatría en el Hospital Ángeles y es médico adscrito a la jornada acumulada en el Hospital General de Zona del IMSS. Y pues sin más preámbulo, Ricardo, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y quedas al mando. Muy bien, pues muy buenas tardes, noches. La verdad es que me sorprende que me hayan puesto a esta plática. Iba a ser al principio golpe de calor y la verdad es que, pues bueno, como está el calor ahorita aquí en Culiacán y en Monterrey, me imagino que hubiera estado genial, ¿no? Pero pues me gusta más el ultrasonido. Me sorprende que me hayan invitado un poquito, ya saben cómo soy. Ojalá que no diga muchas cosas que no debo de decir, pero bueno, pues ya me conocen. Lo que la sepsis te promete con cada paciente que vemos nosotros es que nos va a engañar, nos va a traicionar, nos va a sorprender, nos va a confundir y al final te dice, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. Y es lo que intentamos evitar nosotros, ¿no? No tengo ningún conflicto de interés sobre esta plática, no les voy a patrocinar ni les voy a vender algún tipo de ultrasonido, pero la verdad es que son bastante útiles. Estas son mis diapositivas del 2014 cuando yo era joven y bello, más joven que bello. Y la verdad es que tenía un conocimiento del choque séptico y lo veía y me emocionaba bastante y decía, ah, está caliente, ah, está frío, y hiperdinámico, y la gasometría y el lactato, y que las resistencias y que el gasto cardíaco. Y la verdad es que esto ha evolucionado bastante. Estuvimos hablando de cuando yo era residente de pediatría y hoy en día como intensivista pues veo muchas más cosas que solamente un llenado capilar o un estado de frío y caliente, ¿no? Vamos a ver un primer caso clínico. Este es un paciente de 5 meses de edad con diagnóstico de neumonía. Inicia la guardia con el paciente hipotenso, con la saturación baja. Se le han pasado carga en los turnos previos y se recibe con la siguiente gasometría. Tiene el pH 7.10, el PC2 en 50, la reserva venosa está en 47, un déficit de base -8 y un lactato de 4. Hasta ese momento, los medicamentos que tiene, pues no voy a dar todo el contexto de todo el caso, tiene punto de Nore, levosimendan en punto 1 y la Milri en punto 5. Así lo recibimos en un fin de semana, sí. Me habla mi compañera que se encuentra ahí en terapia intensiva y me dice, hey, algo tiene, yo creo que tiene hipertensión pulmonar, algo le está pasando, no lo puedo levantar, no sé qué pasa. Y este es el doctor de la secretaria. Y podemos ver como la frecuencia cardíaca, taquicárdico, saturación bajita, los parámetros de ventilador pues están altos, le hacemos un llenadito capilar, se ve bien, un buen llenado y se ve rápido. Bien. ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que consideren? Pues no van a hablar mucho, pero como la clase es de eco, pues le hicimos un eco. ¿Sí? Ahí, disculpen, me grabaron, no tengo una porque todo fue más rápido de lo que esperábamos. Y aquí está el problemita, ¿no? O un problemota, ¿no? Tenemos un derrame que está dándole algo de presión al ventrículo derecho y pues ahí está todo. Vámonos, rapidito las cosas porque corriendo contra Usain Bolt, ¿no? Ahí estamos ecoguiando la punción. Ahí tengo a una hija mía que está funcionando. Ahí sacamos como un
18 mililitros aproximadamente, más o menos, ya no se vio más líquido, aguja para afuera. Según recuerdo, un citoquímico con 200 células, no pudimos procesar el cultivo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Porque a lo mejor esto no tiene relevancia. Oye, Ricardo, sabes que vamos a hablar de miocardiopatía séptica y pues no queremos ver de taponade, pero es importante también. En los objetivos que vamos a ver el día de hoy, pues lo que es el POCUS, la definición de miocardiopatía séptica, los fenotipos que existen, el POCUS que considero que podemos lograr hacer y todavía mucho más los intensivistas, la hiperdinamia en sepsis, ejemplos de algunos manejos ecoguiados de algunos pacientes que vamos a ver más adelante, los tipos de disfunción ventricular a lo que nos enfrentamos habitualmente nosotros en los pacientes chocados y que pues obviamente no todo es ultrasonido. Este artículo del 2023 es las recomendaciones para todos aquellos que no somos expertos en cardiología, de qué es lo que tenemos que otorgar de seguimiento o de valoración por ultrasonido a nuestros pacientes. Me llamó mucho la atención, la verdad, que es muy cualitativo. Te dicen, pues más o menos cómo se ve, que valores la precarga, que veas si se contrae bien el ventrículo izquierdo, que veas si se contrae bien el ventrículo derecho, que veas a ver si puedes detectar la presión pulmonar, que veas si hay derrame pericárdico. Pero más objetivo y con números, la verdad es que no están dentro de las recomendaciones que nosotros lo hagamos porque no somos expertos en cardio. Si quisieran repasar un poquito con respecto a la ecocardiografía, comprender cómo son las ventanas, comprender qué es lo que significa cada uno de los flujos. La verdad es que este artículo está excelente y en su misma liga pueden encontrar videos que sacan de bastantes dudas. Lo recomiendo bastante. Pero bueno, ¿qué es la miocardiopatía séptica? La definición como tal tiene poquito tiempo, hay varios artículos que manejan de forma diferente. Me gustó mucho este artículo que maneja que es una afectación aguda, es una afectación reversible, maneja un periodo de tiempo de 7 días, hay algunos que ponen un poquito más de días. Tiene que haber una afectación global, biventricular, tanto de sístole como diástole y pues una contractilidad reducida. También reflejan lo que es la dilatación del ventrículo izquierdo y obviamente que una respuesta muy baja a líquidos o al uso de medicamentos vasopresores o inotrópicos y que no tengamos alguna etiología coronaria. Gracias a Dios somos pediatras y es muy poco frecuente esto. Ponen un poquito de fisiopatología, cómo es que llegan a la depresión miocárdica, etcétera. Y pues definitivamente no es sencillo catalogar a un paciente con miocardiopatía séptica. Este artículo lo habla, me llamó mucho la atención cómo aquí ya establecemos el estado hipodinámico, que es en dos formas, no existe solamente una. El hipodinámico típico, que es la afectación global, y un hipodinámico atípico, que en otros artículos lo refieren como un Takotsubo-like, que solamente algunos segmentos se encuentran afectados. Para poder darle un grado, vamos a usar la FEBI, ¿de acuerdo? No hay mucho de cómo catalogarlo por grados, nomás que encontré esto. Entonces, de 41 a 51 leve, de 30 a 40 moderado, por debajo de 30 grave, y refieren la FEBI por debajo de 25 como un dato para choque cardiogénico. Y hablando si hay cardiomiopatía séptica, pues también tenemos lo que es el choque cardiogénico, sí, asociado a lo que es el paciente séptico. Las variables hemodinámicas en paciente séptico ya las conocemos. Sabemos que el término de vasoplegia es algo muy característico, pero el agregarle a un paciente que la bomba no está funcionando bien, pues es un detalle muy importante a tomar en cuenta en todas las variables hemodinámicas. Como definición, sin soporte, por debajo de 1.8 litros para el paciente que se considere, y aquel que tenga algún apoyo inotrópico o vasopresor, por debajo de 2.2 litros. ¿Cómo deberíamos de manejarlo? Es aquí donde vamos a salir de pleito todos, ¿no? Es muy difícil. Yo recuerdo que dije que, bueno, existe la miocardiopatía séptica. Nos hemos enfrentado a muchos corazones que no agarran el rollo. Y hay varios consensos con respecto, y me gustó mucho, del choque cardiogénico, que inclusive en la parte de abajo, sí, te dice, oye, ¿sabes qué? Pues también pone NORE, porque pues obviamente también se ocupa por la sepsis, ¿no? Y me llama mucho la atención las dosis con las que usaban ellos NORE, ¿no? Empezaban a 0.01 y nosotros a veces arrancamos de una, ¿no?
Este, es muy controversial y independientemente de todo, no existe una guía en la que te diga, ¿sabes qué? ¿Vistes esto en ecografía? Ponle esto. Todavía no existe como tal. Va a haber algunos artículos que van a pelear, ¿sí? Lo que es la epinefrina contra norepinefrina. Este me lo pasaron hace poquito. Di una revisada muy rápida. La verdad es que pongo la carita aquí como que de guácala porque no está bien hecho el artículo. Tiene varios contras, como por ejemplo la tabla de características, que pues obviamente aunque digan que la adrenalina hubo más mortalidad en ese grupo, por así decirlo, este, el inicio de la adrenalina en el grupo S, pues inició de más forma más temprana, entonces quiere decir que a ese paciente lo vieron más chocado que al otro, ¿no? Entonces es una diferencia importante, no ponen procas, no ponen BHs, no ponen algún reactante de fase aguda, algo más que nos diga, y sabes qué, hay varias variables confusoras que no se están tomando en cuenta. Y bueno, esto es bien relevante porque siempre va a existir una lucha entre los adrenalovers y los adrena haters, ¿no? Le pongo adrena, no le pongo adrena, le beneficia, no le beneficia, pura nore, no nore, otros medicamentos, que si nos peleamos con el consumo de oxígeno, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre va a haber alguien que quiera seguir pasando unas carguitas, ¿no? ¿Cuál de estos prefieres? Híjole, yo creo que nosotros recordaremos mucho a aquellos niños que tienen su llenado capilar rapidito, que vas y tocas el pulsito y dices, hey, está excelente. Y aquel chaparro que tiene el llenado capilar retardado, que se ve marmóreo, que ves que la plantita, híjole, no se llena para nada rápido, son los que recordamos, ¿no? Sí. ¿Cuál de estos recordamos que se nos van más rápido? ¿Cuáles son los que recordamos que perdimos la batalla? Y yo recuerdo cuando estaba haciendo residencia de pediatría, que yo decía, bueno, este choque está bien, este está difícil y este está feo, ¿no? Y este artículo me gustó porque pues ponen este diagrama de estos monos del bueno, el malo y el feo. En el malo catalogan ya lo que es la cardiopatía séptica por ecografía, con una FEBI por debajo de 40% y con un BTI que vamos a ver más adelante qué significa, por debajo de 14, que lo usamos mucho en ecografía crítica. Y el feo, pues el que tiene algo más aparte y aparte está séptico con la cardiopatía séptica. ¿Qué herramientas vamos a usar? El bidimensional, el modo M, el pulsado y el continuo. Sí, son cosas que tenemos que saber cómo funcionan, en qué sitio los vamos a utilizar, porque la verdad es muy dinámico esto, ¿no? El POCUS en ecocardiografía en el estado de choque. No comparto, sí, la guía de que pues, no podemos hacer mucho. Yo creo que podemos hacer demasiado. Podemos valorar muy bien un estado derecho, podemos valorar muy bien un estado izquierdo, podemos hacer intervenciones en el derrame, podemos observar las FEBIs, darles un vistazo un poquito más, nada más del puro numeraje. Podemos inclusive también valorar la función diastólica, conocer lo que es el BTI, estarle monitorizando el flujo aórtico, el flujo pulmonar, si existe o no existe variabilidad, sacar un QPQS, sobre todo aquellos compañeros que ven posoperados de cardio y de repente están sépticos y tienen que ir medio mediar cómo quedan los flujos. Cualitativamente, hasta la hipertensión pulmonar es súper significativa para nosotros. Y bueno, la integral de velocidad de tiempo, yo creo que es el parámetro más importante de la plática. Quiero que sepan que hay artículos que esta variable que está medida por pulsado a nivel de la salida aórtica y que nos da un flujo de ciertas características a los cuales nosotros tenemos que ver cualitativamente cómo se observa. También existe una forma cuantitativa e inclusive está percentilado por edades. Sí, ese es un artículo que tengo de hace mucho, desde 2013, pero yo creo que ya hay más artículos con mayor población que ha percentilado el valor del BTI. Sí, y que si este BTI está por debajo de esto, pues a lo mejor lo podemos asociar con una baja función ventricular. Por ejemplo, a lo mejor la curva no salió tan significativa, tan arriba. Tenemos baja la sensibilidad a la especificidad, pero un error del artículo, por ejemplo, es que cubren todo el periodo de edad, ¿no? Cuando la verdad es que por grupos de edades deberíamos de catalogarlos. Muy bien. Y de repente aquel chaparro que vimos, que yo pensé que ya todo estaba bien, que ya no nos iba a dar lata, como unas 2 horas y media después, sí, me dicen, hey, se ve mal. Ah, dijo,
el piecito. Quedamos buscando pacientes para... Ya le cambió la para coloración. poquito, ¿no? Sí, ya. ¿Qué tal? Vamos a quitar. Ya le cambió la coloración. Poquito, ¿no? Sí, ya. Vean ese llenadito, eso no nos gusta, ¿no? Eso no lo queremos ver. Muy bien. Le hacemos un eco. Sí, podemos ver que no solamente es atacar, sino que básicamente las paredes ventriculares chocan entre ellas. Ya vemos que no hay más derrame, nada que esté ocasionando toda esta disfunción. Calculamos lo que es el EA para valorar lo diastólico, que ahí lo diastólico en pediatría la verdad es que tiene muchos baches, ¿no? Calculamos lo que es el BTI a nivel de la salida aórtica, colocamos el pulsado y podemos ver esta morfología. No sé si recuerdan la morfología previa. Esta línea está súper delgadita. Nos da un BTI de 7.42. Este BTI de 7.42, si bien recordamos un poquito los valores, para aquellos neonatos el promedio era 13. Entonces este chaparro de 5 meses tiene uno de 7.42. Está sobrecargado porque le han pasado cargas previas como el cuadro clínico que habíamos dicho. Entonces, tenemos un paciente que está en cierta manera hiperdinámico. Cuando tenemos un paciente hiperdinámico, tenemos que ver siempre que no tengamos la morfología de dedo de guante, ¿sí? O un flujo bifásico a nivel del BTI, porque esto puede considerarse a lo mejor una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cosa que no lo considera en este paciente. ¿De acuerdo? Acá abajo pongo los valores. Antes, pues, la máquina hace todo, ¿no? Pero antes, cuando recién aprendimos, teníamos esta constante para poder multiplicar y sacar el volumen latido, el gasto cardíaco y luego el gasto cardíaco indexado, ¿sí? Y al final de esto tenemos 2.49, o sea, bajito. ¿Y cuál es la definición de hiperdinámico en el choque séptico? La única definición de hiperdinámico que existe en el choque séptico es aquel paciente que tiene una función con una FEBI por arriba del 70%. Y me llama mucho la atención la prevalencia que marca este artículo, porque la verdad no la conocía. Yo sabía que teníamos más hipodinámicos por la experiencia. Me imagino que ustedes también, por la experiencia, todos pensamos y recordamos pacientes hipodinámicos. Y la prevalencia es del 18%, es bajita. Y también este tipo de afectación hemodinámica se asocia a mayor mortalidad. ¿Qué le hicimos al chaparro? ¿Qué consideramos? Eh, pues bueno, lo beta bloqueamos. Le quitamos la Norep, le quitamos el levosimendan. Se quedó con 5 de milgramos, 5 miligramos nada más. Le quitamos la Norep y el levosimendan se lo quitamos de golpe porque a veces como que abusamos un poquito de él. Y lo beta bloqueamos, se quedó más o menos como en 70, 80 microgramos de esmolol en infusión continua. Y la verdad es que logramos un estado hemodinámico mucho mejor. Y pues bueno, ya sabemos que el uso de betabloqueadores, entre otros medicamentos para tratar de regular la descarga enérgica, pues sí se debe de usar, se puede usar. Pero aquí con ojo y un poquito más objetivo es mucho más sensible. ¿Qué otra cosa calculamos? Pues lo normal, los BTIs, tanto del flujo pulmonar, por ejemplo, de este lado tenemos el BTI del flujo pulmonar, esta es la salida pulmonar en un eje subcostal. El patrón EA mejoró un poquito, 0.6 a 0.7, pues sigue estando bajo. Ahí le hizo un poquito de tisular, la verdad es que el tisular no está tan bien documentado en pediatría todavía. Lo que es el BTI de su lado aórtico, que está en 21 punto y algo, y que con eso me le da un volumen latido de 14 mililitros, ¿sí? De tener 4 mililitros de volumen latido en un paciente que pesa 7 kilos, y que lo habitual es de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, pues ya logramos ahorita lo que es un gasto cardíaco mejor, quitando medicamentos y sabiendo usar
lo que es el petobloqueo. Y bueno, la verdad es que en terapia intensiva, no sé ustedes, pero nos ha tocado siempre así. Nos peleamos un poquito, discutimos bastante, y bueno, pues si le mueves a esto, que si le mueves al otro, es muy difícil, ¿eh? Hay que hacer mucho equipo, y el estar haciendo ultrasonidos de forma seguida te da un tercer ojo, un poquito más de feeling en eso que estás haciendo, pero definitivamente tienes que formar un equipo porque no siempre estás tú. Caso clínico número 2, son varios, ¿eh? Paciente ingresa el día sábado, fue este sábado, 1 año, 6 meses, cuadro abrupto, dificultad respiratoria severa, saturación de 80, se intuba y durante la intubación dicen, hey, esta es una epiglotitis. Lo sedan con vida 200, con presencia 0.5, esos son los primeros labs, que pues, está bien, ¿sí? Lo mandan a terapia intensiva, al día siguiente baja la hemoglobina, bajan las plaquetas, les dan el reactivo de la proca, porque a veces como que batallamos, 44 de proca, la gaso normal, frecuencia de 120, y tras unas 12 horas en terapia intensiva, la frecuencia se encuentra bajita. Aquí podemos observar el trazo como que no es del trazo normal. Vean también cómo se mueve de repente una cosa diferente, ¿no? Le hacen un electro y yo digo, ay, ¿qué dijo? Pues son varias ondas U invertidas. Aquí como que le veo hoy como que se está sumando el ST para arribita y como que algo no anda bien, ¿no? Me mandan. Y es mucho de estar viendo cualitativamente lo que nos llama más la atención. Y por ejemplo, aquí al final, digo, no, no. Y al final dices, hey, eso no se está moviendo de forma correcta. Ahorita vamos a ver unos mejores. La gasometría bien, a lo mejor llama la atención la glicemia y la reserva venosa bajita. Y pues bueno, para los que no creemos que tuviese algo que hacer, pues tienen que tener que dormir y el vertido de casa, ¿qué le hacemos? Ese paciente en ese momento no tenía ningún apoyo inotrópico. No tenían ni norepinefrina, ni adrena, ni milre. La recomendación fue un poquito de adrena nada más, a 0.03 microgramos por kilo minuto. Habrá quienes le quieren pasar un poquito más de cargas, pero bueno, esto fue lo que sucedió después del adrena. Ya tenemos una frecuencia cardíaca de 150, es un lactante, 1 año y piquito, una buena tensión arterial, ¿sí? Ya se ve un poco más regular, ¿sí? Ya no tiene las pausas sinusales que estábamos viendo, ni las afectaciones hemodinámicas como tal. Y en el eco de control pueden ver una mejor control. Este paciente parece como si fuese un Takotsubo-like, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y más por los cambios electrocardiográficos que también son característicos de esa afectación de ese tipo de cardiopatía. La gasometría de control, pues la reserva venosa aumentó y el BTI aumentó 21. Entonces, pues vamos bien. Siguiente caso, un chaparrito de 8 años de edad, tiene PCI, neumonía, tiene una larga estancia hospitalaria, se intubó un día previo, varias cargas, no está orinando bien, tiene datos clínicos de sobrecarga, muy edematizado, inclusive signo de fobia, un cultivo positivo a Cinetobacter, el ventilador 100%, volumen corriente de 100, creo que la presión máxima marcaba 24, 25, PEP de 8, y esa es la gasometría arterial, ¿sí? Con un lactato de 6. Aquí podemos ver las variables de su monitor. ¿Sí? Le hicimos lo que es el flujo pulmonar, un BTI pulmonar, 11.3, la morfología la veo bien, no le hice más cuestiones en ese aspecto, y me voy al ventrículo izquierdo y puedo ver que tenemos variabilidad. Y aquí en el término de variabilidad, recuerden que el porcentaje es casi todos entre 13 y 15%, ¿no? Lo que más importa en el término de variabilidad de la válvula aórtica o del BTI aórtico es actualmente la velocidad, ¿sí? Y pueden observar que hay una diferencia de velocidad de 72, 102, entonces un 25% más, porque sí, ¿no? Y del 9.6 hasta el 14.8, o sea, una tercera parte más.
Pero a este paciente le completamos todo lo demás, vemos la contractilidad del ventrículo izquierdo, dices, ahí más o menos. La ventana era súper difícil porque es un paciente con PCI, la escoliosis, la deformidad, los parámetros de ventilador, pero ven ese ventrículo derecho, como que no se mueve mucho. Entonces, a este paciente, con esa variabilidad de un 25%, con las cargas previas, con los datos de sobrecarga, con el PAFI pues bajo por el SRA que tiene, ¿sí? Le pasaríamos más cargas, ¿sí? Desde mi punto de vista, entonces tenemos que ver, imagínense cómo estaba en ese momento, ¿no? Cómo lo encontramos, Norepin 1.5, 1.6, Mirrin 1.5, ya con hidrocortisona, etc. Y es donde valoramos entonces la respuesta a volumen. Ok, parece que tiene que responder a volumen, pero ¿por qué está respondiendo a volumen ese ventrículo? Pues posiblemente porque a lo mejor el ventrículo derecho no está funcionando de forma correcta, no inyecta bien el volumen, y pues el ventrículo dice, hey, me falta volumen. O sea, tranquilamente está todo congestionado de lo derecho para atrás. Y es donde entonces nos metemos en el concepto de tolerante, tanto tolerante para nivel cardíaco como tolerante para nivel pulmonar. Siguiente caso, un paciente de 14 años, una semana de evolución, fiebre, acude por estar fatigado. Se observa pues marmoria, con el llenado en 4 segundos, taquicárdica, Glasgow de como en 115 más o menos estaba, Glasgow de 15, Proca de 7, leucos de 5000, plaquetas 125,000, y estuvo con piquetones de ceftriaxona previamente. Sí, como 115 de cardíaca más o menos se veía mal, con 86 con 60 de TA, la gaso venosa en 7.20, peso 12 en 25, y el déficit de base menos 12, un lactato de 2.5. Si me hablan de urgencias, bajo urgencias, la veo, la hago un eco, y es así como se observa. Vean la contractilidad. Vean cómo, o sea, es muy, muy poca. Pues está bien que no se acerquen totalmente, ¿verdad? Pero tampoco es que estén tan separaditos. Entonces, cualitativamente, no lo vemos bien. La ven acá. No se ve que se nos va mucho. En algunas ocasiones hacemos los ecos un poquito más rápido. En ciertas ocasiones que te quedan un poquito más de dudas, somos un poquito más precisos, más objetivos, queremos medir un poquito más, porque hay casos, digamos, no tan pesados y hay otros casos más ligeritos. Aquí le hicimos una FEBI, estaba en 20.3%, pero aparte de medir lo que es la FEBI, independientemente de eso, el modo M nos ayuda mucho a identificar lo que a veces el ojo no ve. Digo, no tenemos un strain. Si tuviéramos un strain y todavía lo supiéramos manejar, pues estaría excelente para valorar toda la función sistólica y diastólica del paciente. Pero podemos observar cómo esta pared ventricular no se mueve, ¿sí? Y eso nos sirve bastante, ¿sí? Así como el modo M se usa para cualquier otra cosa muscular, como por ejemplo el diafragma, ¿no? Entonces aquí podemos observar mucho mejor que este pedazo de aquí que corresponde a esta pared lateral, pues no se está moviendo bien. Entonces corresponde con lo que tenemos en nuestra fe. Le hacemos un BTI aórtico y efectivamente, pues 15. 15. Nada. Súper poquito. Tiene 14 años. Le corresponde una media de 26.7. ¿Sí? O sea, está a la micha. Le hacemos uno a nivel pulmonar, ¿sí? Y salen 19.5, pues está un poquito mejor el ventrículo derecho que el ventrículo izquierdo, que también existen percentilas para lo que es el flujo del VTI pulmonar. ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hacemos? ¿Sí? Si recuerdan, la TA estaba en 86,60, o sea, estaba medio cortito. Entonces dije, no, yo creo que vas a aguantar un poquito. Le pusimos un poco de levosimendan. No le pusimos absolutamente nada más, le aumenté luego un poquito más la dosis de 1.15, y esa niña no tocó la terapia intensiva. Siguiente caso clínico. Tenemos un chaparrito de 13 años con diagnóstico de neumonía, es una niña con diagnóstico de neumonía, 3 cargas de 500 lleva en el turno previo, ingresó un día previo, la vieron con mucha dificultad, alto flujo, el ataque pues como de COVID, la prueba positiva para COVID, el FIO 60, 50 litros de flujo, neurológico bien,
gasometría en equilibrio y la recibimos con la Milri en 0.5 y la Norepi en 0.2. ¿Sí? Y pues vamos a ver, vamos a hacer un eco. Es esto. Bueno, vas a sacar 250 y le metes Los electrolitos. Sí, vamos a bajarle aquí. Pueden ver la conductividad, qué bonito se ve. Cualitativamente puedes ver cómo las paredes se acercan. ¿Sí? Ves el ventrículo derecho, se ve tranquilo. A veces lo cualitativo es más rápido, con tanto trabajo no siempre te quedas a hacer todo el eco completo, ¿no? Que a lo mejor deberíamos, pero a veces hay mucho tiempo. Lo enderezamos un poquito. A veces estorba un poquito la glándula, a veces les tienes que pedir que se pongan un poquito al ladito. Con el paciente que está, pues, obviamente intubado y muy grave, pues es un poquito más complicado a veces las ventanas. Pero bueno, lo vimos que se veía bien. ¿Qué hicimos? La Milri para afuera. Podemos observar el BTI 29.6. O sea, esta chaparra de 13 años tiene 29.6, con la que recuerdo el caso previo, que fue una riqueza, si no lo mencioné, que es muy frecuente de este lado. Y pues el doble de lo que tenía la otra niña, ¿no? Entonces nos da un volumen latido de 93, un gasto cardíaco de 10.4, que es un gasto cardíaco muy elevado. Entonces la Milri estaba de más. En algunas ocasiones me gusta también valorar cómo se encuentra la curva, ¿sí?, de las arterias, que nos da mucho tema de cómo se encuentran a veces las resistencias, ¿no? Hay una prueba que es la prueba de hiperactividad braquial. Las que no hay niños, pones el pulsado y la diferencia te ayuda a marcar que si no hay una diferencia por arriba de 12 centímetros por segundo, hay afectación de la microcirculación. Inclusive esta prueba, si ves una hiperactividad muy importante, pues consideras que está vasodilatado. Y si consideras que no hay una reactividad muy importante, entonces está en vasoconstricción o con las resistencias vasculares sistémicas elevadas. Esta prueba se realiza obstruyendo la, el flujo distal a la braquial durante un periodo de 3-5 minutos y luego liberas y observas cómo se dilata, tanto el flujo e inclusive como en la medición de la arteria. Aquí lo hicimos rapidito porque no estamos en terapia. Es más sencillo que no estamos en terapia. Hago un break, nomás para mencionarles que el mejor equipo de fútbol mexicano es el equipo de Tigres. Y como no quieren hablar, pues nadie puede decir absolutamente nada. Bueno, tipos de disfunción ventricular izquierda que me he encontrado. Pues recuerdan mi cuadrito de cuando era residente, pues nomás había, y aquí ya le vas metiendo, y le vas metiendo, y le vas metiendo cosas. Al estado hiperdinámico, tres cosas características y frecuentes. Está vasopléjico, le falta volumen, o está en un estado hiperadrenérgico. ¿Sí? Cómo se encuentra el gasto cardíaco puede ser variable. Tuvimos este estado hiperdinámico y no significa que el gasto cardíaco esté elevado. Sí, el gasto cardíaco estaba muy comprometido. Entonces, depende del tipo de hiperdinamia, es lo que te condiciona en lo hemodinámico. Cómo se encuentra la contractilidad, si hay variabilidad, ¿sí?, y si hay respuesta a esa variabilidad. En el hipodinámico típico, pues en teoría tenemos resistencias vasculares aumentadas para intentar compensar, por así decirlo. El gasto cardíaco súper comprometido, a no hay que meterle volumen y no tendría por qué haber variabilidad. Me llama mucho la atención uno que yo le digo falsa normo-hiperdinamia, ¿de acuerdo? Lo han mencionado otros autores, nos ha tocado muchas veces, estoy seguro que ustedes también, en el que tienes el paciente, le haces el eco y ves el corazón bien, lo ves muy bien. Y dices, pues tiene lactato de 4, la TA bajita, pues le voy a poner Norepi. Le pones Norepi y le pones el vasopresor y el corazón, ¡pum!, se pone hipodinámico. Falsamente normodinámico o hiperdinámico, está bien considerado porque es tan baja las resistencias vasculares sistémicas que tienes que parece que el corazón está bien. Nomás le pones poquito y ya ves el corazón real. Por eso le ponemos aquí no lo sé, Enrique, parece falso. Pues obviamente ocupa tanto vasopresor como inotrópico. La disinesia ventricular, como te subo like. Y solamente me ha tocado, gracias a Dios, una obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los culpables pues somos nosotros al momento de estar metiendo medicamentos en lugar de a lo mejor estar cambiando o bajando dosis, optimizando, porque tampoco se trata de sumar mucho, ¿no? A veces
Ayuda más no ponerle más. Y considerando que tenga un buen estado de urolemia. Entonces ahí sí hay que quitarle. Y bueno, pues la verdad es que ahí no acaba. Sí, o sea, todavía te falta valorar la falla diastólica, estar observando qué podemos medir de la falla diastólica, la falla ventricular derecha, si tiene hipertensión pulmonar, si existe algo quirúrgico como nos tocó en esto del pericardio, si hay un comportamental, algo que esté comprometiendo. Y no todo es ultrasonido. No llegamos y hacemos ultrasonido. O sea, hay que ser bien honestos. O sea, tenemos que tocar, auscultar, observar, ¿sí? Y agarrar todo lo que podamos de variables para tomar una mejor decisión. A la falla microcirculatoria, que es un tema súper actual y, oye, ¿qué tipo de afectación microcirculatoria tienes? ¿En cuál caes? ¿Qué le haces? ¿Sí? ¿Cómo la reclutas? ¿Sí? A esos pacientes sépticos que no nomás es la sepsis y que lo tienes con un estado hiperinflamatorio o en inmunoparálisis, pues ¿qué le haces? Les ponemos a Prisma, les ponemos los filtros para no voy a decir marcas para no patrocinar, le das una desplematizada, le pones gamma, anticuerpos monoclonales, ¿qué le hacemos? ¿Sí? Va directo contra las interleucinas. O sea, no todo es intentar mejorar la pura macrohemodinámica. Conclusiones, tenemos que monitorizar todos los lados del estado hemodinámico del estado de choque. ¿Sí? Lo que yo considero, pues tenemos 4 lados: la bomba, el lado venoso, el lado arterial y el lado microcirculatorio. Yo creo que esto es lo que podemos hacer tanto en medios privados como en medios públicos. Considero que es lo que tenemos y que a veces es cansado, pero nos da mucho plus. Y pues invitarlos a que no sean solamente cualitativos, que realmente le den un número a sus datos y que en base a esos números confíen en lo que están haciendo, pónganle mucha atención a lo que es el BTI y amarren todas las variables clínicas, paraclínicas, ecográficas para darle un mejor tratamiento a su paciente. Y recuerden, amigos, soy Pierre en América. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante lo que ha sido tu plática. Fíjate que en el ámbito personal, algo de lo que considero importante, yo creo que a todos nos ha pasado tener esos pacientes graves y de ahí es donde yo veo la necesidad a veces de que sigamos en la formación continua, escuchando estos temas, porque en algún momento nos va a tocar estar solo, ¿no? O sea, la famosa urgencia de sábado en la madrugada o que está de vacaciones el cardiólogo. Y creo que nosotros, todos los que somos intensivistas o los que nos desempeñamos en áreas críticas, pues todo nuestro turno ahí no la pasamos, o con los que están en medicina privada, pues hasta días duran ahí, ¿no? Al lado de su paciente. Entonces, creo que esto es importante que nosotros podamos, como dices tú, de perdido darle una ventaneada, ¿no? Que a lo mejor los cardiólogos nos pueden decir de que, pues, no, una ventaneada, alguna cuestión de esas, pero bueno, o sea, aquí nosotros no estamos tratando de reemplazarlos a ellos, solamente nosotros lo que estamos buscando es tener una mayor información para optimizar nuestro tratamiento. Creo que ahorita estamos nosotros en una época en la cual estamos pasando del tratamiento unitalla, que son los paquetes o los bundles, a pasar a lo que es la medicina de precisión, ¿no? La medicina personalizada. Entonces, indiscutiblemente que esto es uno de los factores, o uno u otros tantos, que precisamente nos llevan a esa medicina de precisión. Y la otra cuestión es de que también tenemos que entender que yo creo que nosotros en nuestras unidades de terapia intensiva vemos que nuestro tratamiento lleva una evolución, ¿no? O sea, son parámetros dinámicos en el sentido de que si tomamos la mnemotecnia del Rose, pues indiscutiblemente que pues, de forma gruesa pasamos por 4 fases en la atención del niño crítico en una unidad de terapia intensiva y obviamente que habrá modificaciones que se tengan que hacer, o sea, no podemos perpetuar una fase de reanimación o no podemos empezar la reanimación de un paciente con puras variables dinámicas. Entonces, pues este tipo de apoyos son los que nos permiten ir tratando de optimizar nuestro tratamiento, ¿verdad? O sea, no tratar de no aventar escopetazos, ¿verdad? Sino tratar de ir viendo qué es lo mejor que podemos hacer, porque yo creo que en estas épocas, o sea, tanto institucional como yo creo que en medicina privada, no sé, con lo que hay de escasez de medicamentos, pues ahora tenemos que, o lo caro que a los pacientes les pueden llegar a resultar
la renta de bombas, jeringas, medicamentos, pues entonces tratar de eficientar hasta el recurso económico del paciente o el recurso institucional. Entonces, no sé si alguien de la audiencia quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Pueden abrir su micrófono y su video si gusta. Un callado por ahí, un americanista. Eh, pues yo creo que aquí ves a varios compañeros tuyos de la residencia, ¿no? Por ahí andan ahí varios. Y que me imagino que también veo compañeros tuyos del trabajo. Que les doy de antemano las gracias por haberse conectado y escuchar. Y bueno, mira, algo de lo que yo sí quisiera agregar o comentar, lo del focus cardíaco, yo creo que lo podemos hacer tan difícil como queramos, ¿verdad? O sea, a veces nada más con algunas ventaneadas en bidimensional podemos sacar una información valiosa, ¿verdad? O sea, para poder, yo creo que simplemente como lo mostrabas tú en tus casos, o sea, esos pacientes en donde el ventrículo derecho ya ni se le mueve, pues ese paciente ya lo tienes en la congestión, ¿no? O los que tienen el paciente con hiperdinamia, o sea, en donde tú ves cómo está uno, la contractilidad aumentada y a veces estos pacientes lo que necesita ya, como dices tú, ya no es el beta adrenérgico, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y entonces, estos son cosas que nos ayudan. Yo algo en lo personal que platico con algunos compañeros o con los residentes, así que me acerco con ellos, es de que les digo que nosotros tenemos que bajar como intensivistas nuestra medicina de un concepto 100% teórico a uno práctico. Y yo creo que mucha de esa practicidad se da cuando tienes la capacidad de visualizar, ahora sí que al interior del paciente, indiscutiblemente como tú decías, ¿verdad? O sea, no dejas de antemano el hecho de la clínica que tiene el paciente, te apoyas en sus marcadores bioquímicos, pero creo que la ultrasonografía crítica nos da ese plus de poder ver realmente qué está sucediendo por dentro. Y creo que eso nos ayuda a pasar de intensivistas teóricos a intensivistas prácticos. Es correcto. Y a veces no es tan sencillo, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, ahí saqué unos cuantos casos clínicos en el mismo día y volteo con mi compañera porque yo soy su Pepe el Grillo, por ahí anda la doctora Bastida sin hacer nada. Este, y volteo de repente con ella. Le digo, hey, ¿qué rollo? Ya son las 2 de la tarde y entramos a las 7. O sea, el hacer ecocardiografía a veces también consume un poquito de tiempo Sí, claro. y estamos sobrecargados Ujú. en varios aspectos. Por eso varios ultrasonidos no son completos. Los haces de forma rápida, cualitativa, intervengo, me doy la vuelta y vuelvo a asomarme, ¿no? Y ya que la evolución es un poco más complicada, más compleja, más crítico, que tienes que evaluar no nomás la ecocardiografía, sino otros aspectos, ese te puede llevar un buen tiempo. Por eso los programas de ultrasonido son bedside. O sea, el ultrasonido está a un ladito. Sí, pues, fíjate que eso que toca se me hace algo muy importante porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos, o sea, habrá pacientes que te puedan dar el tiempo, como bien dices tú, de que podamos darle, no sé, si quieres la hora, ¿no? O sea, al final de cuentas el análisis secuencial segmentario y funcional total pues le correspondería al cardiólogo, no digo que nosotros no podamos aprender a hacerlo o realizarlo, pero sí hay momentos en, como dices tú, ¿no? O sea, en los que y creo que es una línea muy delgada, ¿no? O sea, en el de que cuando empiezas a hacer ultrasonografía crítica o focus cardíaco, que te quedas ahí minutos, o sea, mucho tiempo y empiezas a no a reaccionar, ¿verdad? O sea, empiezas a obtener datos, pero empiezas a diferir el tratamiento, que al final de cuentas era lo que no querías hacer, ¿verdad? Entonces, también creo que es una cuestión de maduración personal en el sentido de que todo lo que empiezas a saber, no te haga diferir demasiado tu tratamiento, ¿no? Sino contestar tu pregunta y actuar, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera hacernos algún comentario, alguna pregunta. Siéntanse con la confianza. Al final de cuentas, creo que aquí la gran mayoría nos conocemos de lo que quisieran aportar. Adelante, ¿verdad? Hay diferentes métodos relativamente sencillos. Yo creo que a lo mejor algo de lo que el BTI indiscutiblemente, yo creo que es de lo que más auge tiene,
que tiene mucha mayor evidencia, o sea, de como una variable dinámica. Y uno de los que se me hacen relativamente sencillos que también podemos sacar es el TAPSE y el MAPSE, ¿no? Creo que al final de cuentas hay estudios que te hablan que de MAPSE se asocia a poder identificar a esa paciente con miocardiopatía séptica con riesgo de muerte y son parámetros relativamente fáciles. Lo más difícil de estudiar POCUS o ecocardiograma enfocado es sacar las ventanas. Entonces, tienes que empezar por el bidimensional sí o sí. Y ya después de ahí le vas poniendo o aderezando lo que tú quieras. Pero si es súper básico saber sacar las ventanas. Y para saber sacar las ventanas no hay otra cosa más que agarrar un transductor y ponérselo en el tórax del paciente y conocer la máquina que tú tienes, porque puedes pueden no tener un ultrasonido con transductores sectoriales, pero si le sacas algún provecho a algún convexo, pues puedes obtener imágenes bidimensionales decentes, ¿verdad? O sea, creo que también ahorita ya existe la disponibilidad de equipos en prácticamente todas las áreas, o hay gente que es tan apasionada que hasta tiene los propios. Entonces creo que es una herramienta que ya no está tan difícil conseguirlo. Bueno, eso es el concepto que tengo yo aquí en la ciudad de Monterrey, pero no sé ahí en Culiacán contigo si se batalle o cómo está la disponibilidad de equipos para el que quiera tomar uno. Nos peleamos para que me los presten, nada más porque lo sacamos de la UCI. Pero tenemos dos equipos, tenemos este equipo de ecocardio que ya es un poco viejito, pero funciona excelente. Con el mismo podemos hacer transcraniales y tenemos otro con un microconvexo con el cual colocamos los centrales y tenemos lineal para hacer cualquier otro protocolo, ¿no? Entonces, sí tenemos acceso en la institución pública y pues en la privada también tenemos acceso. Algo que también me gustaría mucho mencionar es que a veces, híjole, es que el tiempo apremia todo esto, ¿no? Pero esto abre mucha puerta a que el BTI podamos implementarlo en algunos protocolos que a lo mejor creo que todavía no existen. Existe, por ejemplo, lo que es la frecuencia, el índice de choque pulsado o con Doppler, que es la frecuencia cardíaca entre lo que es el BTI a nivel carotidio para ver lo que es el estado en pacientes hipovolémicos. Y no estaría mal más adelante un protocolo de frecuencia cardíaca entre BTI. Si a mayor frecuencia cardíaca, pues lo asocias a parámetros de mayor mortalidad, ¿cómo se dice? Lactato, reserva venosa más baja, etcétera. Y nos pudiese funcionar como un marcador que engloba lo clínico, que a veces causa mucho problema para muchos la frecuencia cardíaca. Es un tema de nunca acabar. Y lo que es la ecografía. Sí, indiscutiblemente eso es algo yo me imagino que en un futuro va a existir un Surviving Sepsis que va a incluir ECO, sin duda. Entonces, pues si no hubiera algún otro comentario, pues Ricardo, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación y nos hayas compartido de tu experiencia. Eh, es muy importante lo que tú nos compartes para los demás porque son habilidades y capacidades que estoy seguro que muchos hacemos y que otros igual están en ese proceso de aprender. Y como dices tú, creo que lo muy importante es de que sepamos que nos la creamos, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Y sí, te tienes Ujú, que creer, ¿no? ujú. Tienes que hacer caso a lo que ves. Bueno, pues si no hubiera algún otro comentario o pregunta, pues agradezco mucho su asistencia a todos los participantes. Doctor Ricardo González, un abrazo hasta allá de la ciudad de Culiacán. Esperemos que todas las cosas se encuentren mejor por allá. Y pues bueno, los esperamos el siguiente mes. Esta sesión después la pueden buscar en el canal de YouTube para que la puedan volver a ver y compartirla si es de su gusto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen buena noche. Hasta luego.